Hay películas que se estrenan, pasan, uno se olvida, a veces se acuerda, las vuelve a ver. Pero es raro que si uno se enfrenta a figuras de la guerra, que en realidad su título verdadero es que descansan en la revuelta o que descansan en la rebelión, figuras de la guerra, muy probablemente no va a hacerle indiferente. Es una película de una potencia absoluta. Su tema es la inmigración ilegal en Europa, fundamentalmente la inmigración africana, que entra por la zona del norte de Francia para llegar eventualmente a Inglaterra. Ese es el recorrido. Hay otras películas que le han dedicado a este tema, tanto desde la ficción como el documental, no muy lejos en el tiempo, aunque todavía no se estrenó. Nosotros ya hemos hablado casi como un estreno, La Bre o El Puerto de Kaurismäki, es una película que comparte un espíritu común, pero aquí estamos ante un documental político que en algún sentido está reinventando el documental en sí mismo, lo está abriendo fronteras de cómo se debe o se puede pensar el documental, y en un trabajo verdaderamente cuerpo a cuerpo. Durante muchos años el gran cineasta, el joven cineasta Sylvain Georges, no tan joven, un tipo de 40 años quizás, nos trae esta película que es verdaderamente una experiencia que no es dolorosa, sino que es estrictamente humana. Un film extraordinario que está en nuestra ciudad y que me parece que merece que hablemos un poco de él. Está en nuestra ciudad, comparte cartelera con El Hombre Araña, ¿no? Y hablábamos al principio del programa que estábamos pensando un poco esta polaridad, esta polarización entre los superhéroes y los super enajenados. Digo, a mí me parece que esta película, que es de visión obligatoria, que no entiendo muy bien todavía el término de documental, ¿no? Pero me parece que es una película que, a diferencia de muchas otras que han tratado el tema de la inmigración, muchos otros europeos que han tratado el tema de la inmigración, lo hace de una manera no representacional. No es que quiera representar o exorcizar culpas, como suelen hacer los franceses bien pensantes, sobre todo, de cómo han hecho con sus colonias, qué resultado tienen las colonias para con ellos, hoy por hoy, como ha hecho Haneke con Calle, y bueno, el puerto de Kaurismäki, que ha ficcionalizado este tema de la inmigración. Me parece que es radical la apuesta, no es cómo vemos a los inmigrantes, qué hemos hecho los países ricos con los países dependientes, sino esto es lo que hay, esto nos atraviesa hoy a todos, extremadamente a todos. Aparte es una película clave y eje, porque evidentemente hay como una suerte de contradicciones. Los productos, las mercancías pueden ir a cualquier lado de la tierra, van de un lado a otro. Algo se produce aquí, llega para allá y viceversa. Pero los sujetos no pueden, del mismo modo, circular. Este es el primer punto políticamente que tiene la película y que lo muestra. Pero hay algo más, que es, me parece, una lucha sobre algo que vos dijiste, que es la representación de estos sujetos en imágenes. Y hay algo muy astuto, por un primer momento azaroso. 3 años lo siguió. Sí, durante 3 años. Este recorrido. 3 años estuvo con estos inmigrantes. Pero él quería filmar en fílmico y terminó filmando, por una razón de presupuesto, en video. Ajá. Pero se dio cuenta que era importante esta decisión al mismo tiempo de filmar en video, porque el modo en que se suele filmar a estos sujetos justamente es en video, y así se ven en la televisión. Y él dice, o piensa, y más que lo logra, es robarle en el mismo dispositivo, en la misma textura de las imágenes que solemos ver a estos otros demonizados, cómo verlos desde un lugar completamente distinto. Darle un estatuto a esas imágenes que se separen y se conjuren, en algún sentido también, como generalmente vemos, porque ver eso se ve en los noticieros constantemente. Esto es una cosa genial. Lo raro que es una película. Lo raro, digo, para hacer un documental es que es sumamente atrapante, ¿no? Son imágenes duras, pesadas, de inmigrantes, de gente que no tiene que comer, que se lava a la orilla del río, y sin embargo que todo el tiempo te dan ganas, aunque no tenga una lógica narrativa de la ficción, todo el tiempo te dan ganas de saber cómo es que él está observando eso, ¿no? Ah, la, la, qué chance. Ah, la, la. Ah, c'est joli ça.
Algo más que me parece extraordinario del film son ciertos momentos que no podemos dejar pasar. El momento donde vemos que los inmigrantes deciden borrarse las huellas digitales para que en próximas detenciones no sean precisamente identificados por las policía y por sus sistemas digitales, valga la redundancia, y de tal modo no ser reconocido. Ese es un momento que uno dice, ¿cómo llegó a poder filmar esto? En fin, Figuras de la Guerra, más propiamente dicho, que descansan en la rebelión, es una de las películas más extraordinarias que ha dado esta segunda década de este Tenemos siglo. que decir, Roger, que va a estar solamente por ahora, en el Teatro Córdoba este fin de semana, porque va a durar una semana, ¿no? Tiene desde hoy en adelante tienen 3 funciones más, el viernes, el sábado y el domingo en la función de las 8. Es una película que dura 2 horas 20 y le hacemos una apuesta desde acá, que son 2 horas 20 que ni un segundo van a quedar perdidos. Bueno, estamos aquí con Santiago Loza. Hoy en otro espacio lo estaba presentando, como hace poco escribí un artículo, como el verdadero autor cinematográfico que tiene nuestra provincia, para mí el más importante, y no solo de Córdoba, creo que es uno de los directores claves de los últimos años del cine nacional, aunque siempre el cine va más allá de lo nacional y la sensibilidad de Loza en su cinematografía es absolutamente universal. Tenerlo aquí a propósito de una retrospectiva que le está ofreciendo el Cineclub Hugo del Carril, me parece que es una decisión justa, pertinente, y tenerlo aquí con nosotros es un privilegio. Santiago, me gustaría preguntarte en primera línea, tu cine es como muy variable, o sea, los temas son distintos, uno compara Extraño con Rosa Patria y encuentra una distinción, casi es evidente, una película es extremadamente intimista, la otra es un documental, uno puede comparar La Invención de la Carne con Los Labios, una película que codirigiste con Iván Fun, y en todas, digamos, hay una distinción. Y al mismo tiempo se marca una sensibilidad. ¿Por qué haces estas películas? ¿Cómo definirías tu cine? Sí. Y me gustaría empezar con esto. Sí, bueno, antes que nada, agradezco porque parece que no recibirá todos esos elogios y no decir nada es como raro. Pero bueno, ya es raro recibir todo eso, es raro estar acá también en Córdoba, para mí es como una situación súper especial y me pone muy nervioso. Y bueno, con respecto a lo que decís, a mí me cuesta definir un poco mi cine, digo, primero porque son 6 películas, que son las películas que pude hacer. Incluso me resulta raro, digo, acepto la idea de la retrospectiva y me parece súper elogioso y lindo venir a Córdoba y mostrar. Yo no estuve en el estreno de Los Labios cuando se hizo. Y sinceramente digo, bueno, son películas que pude hacer, que necesité hacerlas, que se hicieron, pero que yo tengo atisbos de algunos puentes entre unas y otras, pero no puedo definir del todo. Sé que, digo, algunas cosas sí las sé, supongo que Los Labios es una película mucho más abierta o luminosa que Extraño, que La Invención de la Carne, sí, un poco más esperanzada, siempre esperanzada dentro de un marco de pesimismo que yo tengo, que soy un pesimista esperanzado. Y son películas, digo, donde creo que hay siempre seres puestos o expuestos en una situación de fragilidad. Creo que eso es lo mismo pasa con Rosa Patria. Y bueno, siempre he repetido más o menos lo mismo, que son seres que están como al margen un poco de la gran historia o de ser como protagonistas heroicos, están un poco al margen, pero que no son marginales tampoco. Aún en el caso de Los Labios, cuando se retrata, cuando se habla de marginales, los protagonistas no son marginales, son gente que está al margen. Digo, es gente que no va a salir en ninguna parte en los diarios, ni en la parte de policiales, ni en ninguna parte, no va a tener, casi como que podrían no ser protagonistas de la historia. Inclusive el personaje de Extraño es un personaje que está como a punto de disolverse, casi de no ser ni siquiera un personaje. Gracias, Patricia. Por favor, gracias, Gracias.
trabajando en este momento? De lo que estoy trabajando, estoy terminando una película que se llama La Paz, que quizás tiene y no tiene que ver con los labios. En realidad es casi como una refutación. También yo cuando me preguntaba antes, yo pensaba, digo, también uno hace películas para refutar la película anterior, digo, porque no está de acuerdo con algo, entonces se apura para aclarar de que no era esa la película la que tenían que ver, sino la siguiente. Y yo digo, bueno, pasaba algo en los labios que cuando se mostraba en festivales, una película fue muy generosa para con nosotros, para mí, para Iván Fund, que fue el codirector. Pero pasaba algo como a veces había como ciertos malos entendidos, creíamos nosotros, que era como cierta mirada progre o piadosa hacia los pobres, hacia eso, como decir, bueno, como salvadora, que creo que la película no plantea eso, o lo que a nosotros nos interesaba, no planteaba eso, y a veces la película fue bien acogida por eso, que era lo que nos incomodaba a nosotros. Y siempre fue muy discutido de que no era donde nos parábamos. Y de alguna manera La Paz es una película, es una pequeña fábula que habla un poco, que tiene un cierto humor socarrón sobre esa mirada piadosa o indulgente o paternalista sobre los otros. Digo, algo de eso está un poco en una película, creo que sutilmente expuesto, porque también tiene algo muy melancólico la película, y quizás lo que tiene también con los labios es como que a partir de los labios, como me interesa también hacer una película que tenga un poco más de accesibilidad, que no estuvo mal cuando apareció, cuando hicimos los labios, sentir de que había, que con el público era un poco menos duro que con películas anteriores. Digo, La Invención es una película que yo quiero mucho, pero fui duramente castigado cuando se presenta, o mismo extraño, digo, son películas que viajé mucho y se mostraron en muchos lados, pero no son películas amadas. Aquí estamos con Santiago Loza, según él, una persona que no es negativo. Yo diría que es un pesimista. Un pesimista. Yo diría que es un optimista crítico o lúcido. Es otra manera de decir pesimismo, pero de otro lugar. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Eres realmente incorruptible, ¿verdad? ¿Eh? No me vas a matar por tu absurda sensación de superioridad moral. Estamos viendo un fragmento casi hacia el final del Caballero de la Oscuridad, un poco anticipando lo que va a ser la tercera entrega de Batman de manos de Christopher Nolan. Y más allá de la impronta autoral de Nolan, que evidentemente se ve en sus películas, puesto que parte de su filmografía puede ser leída como la alteración de la conciencia y de la percepción, si uno sigue toda su filmografía puede detectar este giro autoral, este rasgo. Más allá de eso, Nolan, como otros directores, han de algún modo participado en los últimos años como una suerte de psicologización del superhéroe. Ahora el superhéroe no solamente es un hombre de acción, sino es un hombre de psicología, es un hombre que piensa, es un hombre que en algún sentido se hace preguntas sobre su modo de estar en el mundo, sobre su existencia. Esto es extraño y habría que pensarlo. Quizás no hay una respuesta estricta sobre esto, pero a menudo, y esto suele suceder, cuando en una película este tipo de operaciones se dan, es justamente el modo de ocultar o de, en algún sentido, pintar para que no se note la ideología que está detrás de una película. Habrá que pensar por qué en los últimos 5 o 10 años los superhéroes de pronto tienen un excesivo tratamiento psicológico o una manera de algún modo de construir sus identidades. Al mismo tiempo, este ha sido un programa que hablamos de los superenajenados. Y en este nivel de ideología, donde se oculta y donde en algún sentido se hace visible, como en el caso de la película Figuras de la Guerra, es un poco la paradoja de una semana, donde las grandes contradicciones del cine contemporáneo están frente a nuestros ojos. Nos vemos la semana que viene en El Cinematógrafo, el cine en la tele.
fin.